Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Listo. Bienvenidos a un capítulo nuevo de We Are Podcast. Ya es nuestro episodio 4. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y nos vamos a presentar, empezando por mi lado derecho, que tengo a Rojo. Hola, ¿qué tal? Soy Rojo o Luis Reyes. Me pueden encontrar en LinkedIn como Luis Reyes o en mi Instagram donde hago mis diseños en El Rojo Ilustra. Y después veo a Rafa. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Narán y tal cual me pueden encontrar en LinkedIn o en Behance. Y después veo a Fer. Hola, yo soy Fer Gascón, soy directora de contenido digital. Me pueden encontrar en Instagram como Fer Gascón Art o en Behance con mi nombre. Y en esta ocasión nos acompaña Hugo, nuestro director de IT. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Librado. Me encuentran en LinkedIn como Hugo Librado. Soy director de innovación tecnológica. Y por último veo a Jorge Matamoros. Hola, yo soy Jorge. Me pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Miguel Gascón Matamoros, servidor y amigo. Y soy director de análisis de negocio. Perdóname, es que hiciste mucha pausa. Y yo soy Tricia Trujillo, me pueden encontrar en LinkedIn como Tricia de Carla Trujillo y Rueda o en Twitter como @Tricia, y nosotros somos el equipo de We Are Unlimited o WRU. Y bueno, en nuestro episodio 4 vamos a hablar un poquito de cómo nos impactó COVID como agencia digital y cómo hemos logrado sostener tanto la operación como los recursos financieros y cuál ha sido nuestra estrategia para seguir vigentes, para buscar no morir en todo este proceso, porque al final del día pues somos una agencia boutique y nosotros las pymes o semipymes pues sí estamos en un momento delicado de operación. Entonces, bueno, cuando empezó COVID, yo recuerdo muchísimo que veníamos justo de un levantamiento fotográfico, que era un martes en la mañana. Teníamos nosotros ya programados levantamientos fotográficos semanales con un cliente, y esos levantamientos eran súper temprano, o sea, empezábamos a operar como 1 hora y media antes de nuestra hora de entrada para pues aprovechar que no tenía gente el lugar donde estábamos haciendo fotografías. Y cuando regresamos estuvimos evaluando pues todo lo que estaba saliendo en las noticias, ¿no? Que si no mal recuerdo era la segunda semana de marzo, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos todo el equipo, obviamente salvo Fer, que estaba en ese momento remoto, bueno, que sigue estando remota, ¿no? Pero que era el equipo que teníamos remoto de dirección, y decidimos que era un buen momento para empezar a operar desde casa. Entonces, creo que este tema lo podemos abordar primero desde la perspectiva operativa, ¿no? Y qué es lo que hemos logrado hasta el momento, o cómo hemos sostenido la buena comunicación o la eficacia de nuestros procesos con esta COVID. Entonces, no sé quién quiera comentar al respecto de cómo empezó a vivir esta pandemia y cómo se fue ajustando en su operación. Pero no se amontonen, ¿Por orden de aparición? Como quieran participar. Por orden de aparición. Levantando la manita. A ver, yo primero que me presenté primero. Deme un segundo, perdón, es que esto está grabando otra cosa. Ok. Pues, no sé, es raro, tengo sentimientos encontrados con la pandemia. Obviamente es malo, ¿no? Creo que no es divertido en ningún momento estar pasando por esto. A lo que voy es el trabajo en casa. El trabajo en casa, al principio a mí como que me impactó de una forma muy emocional, porque yo seguía trabajando y yo seguía haciendo mis entregas en lo más a tiempo que podía, pero llegó un momento en el que me sentía muy mal mentalmente. Dormía mucho, dormía a las 4, me entraba un sueño horrible y no me despertaba hasta las 8 de la noche, y entonces me paraba y tenía que trabajar.
¿no? Y el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo, y eso fue horrible. Entonces, creo que esa es la parte que he sufrido. Por otro lado, estar en casa me permite hacer otras actividades, además de mi trabajo, como limpieza, que termino una parte de mi trabajo, por ejemplo, termino un arte y me voy a lavar los trastes, ¿no? Regreso, hago otra parte del trabajo y lavo un poco de ropa. Eso es lo bueno. Sí. En cuanto a trabajo, creo que no ha cambiado mucho esa parte, porque como tú dices, algunos ya trabajaban de forma remota, entonces creo que nada más algunos nos tuvimos que adaptar a esta parte y, y fue bastante rápido, según yo. No sé cómo lo vivieron los demás. A ver, cuéntanos, Fer. Pues a mí no me pegó tanto en cuanto al trabajo, porque pues yo estoy acostumbrada a trabajar aquí, yo estoy en Querétaro y trabajo en la casa siempre, ¿no? Pero lo que sí me pegó fue el saber que pues no íbamos, estaba acostumbrada a ir a la oficina a hacer producciones y pues el saber que no los iba a ver, o sea, tan seguido como antes, la verdad, pues sí, eso me impactó. Me impactó el hecho de que por esta situación pues se fueron mis cuentas, los clientes que yo tenía se fueron, entonces todo eso como que sí llegó un momento en el que la verdad pues sí me deprimí, o sea, sí era de qué tristeza y no quiero ni moverme, ¿no? Pero la verdad es que creo que nos apoyamos, creo que viéndolo de la mejor manera nos sirvió muchísimo como equipo porque hay ciertas cosas que no estábamos viendo como equipo y ahora la verdad es que este tiempo pues nos ayudó más para pues hacer más equipo, ¿no? Todavía más equipo, trabajar de una manera diferente. O sea, creo que todo esto fue bueno, ¿no? No hay mal que por bien no venga, dicen. Correcto. A ver, Hugo, tú que no nos has acompañado en los primeros 3 episodios, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en este periodo y cómo te has sentido en tu operación? Pues a mí, Estás de muteado, hecho, mi amor. Precioso. Ay, sí es cierto, perdón. Bueno, en mi caso, igual me pegó al principio. Ya estaba acostumbrado a trabajar remotamente. Bueno, 50-50. Pero el hecho de no poder salir, pues sí pega bastante. En mi caso, pues sí tenía como que etapas de depresión después de 2 meses, algo así, 3 meses de no poder salir, pero pues acá andamos. Y Jorge, cuéntanos. Pues yo desde el principio me he considerado como un introvertido, ¿no? Entonces, cuando ves toda la situación dices, híjole, qué mala onda, pero por otro lado dices, qué padre, no tengo que salir, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los principales puntos que nos afectó fue el hecho de que la carga de trabajo se redujo impresionante, ¿no? Porque muchos clientes cerraron, muchos clientes se fueron porque decían, ok, es que no tenemos, el presupuesto nos cambió y tenemos que reajustar nuestros esfuerzos, ¿no? A nivel profesional creo que fue difícil los primeros 3 meses de la pandemia porque era todo ese ajuste. Afortunadamente en nuestro negocio lo digital se puede hacer de forma remota sí o no, ¿no? O sea, ahí sí tienes esas 2 opciones, ¿no? Pero el nivel carga laboral sí era muy estresante, ¿no? Porque decía, bueno, y las cuentas nunca las tomas por sentado, pero con esta situación de la pandemia pues mucho menos, ¿no? Porque pues al final del día corres el riesgo de, ok, pues si no tienen clientes, ¿cómo podemos mantener la cuenta? Correcto. Pero a nivel personal es súper padre, la verdad, porque pues sí te quitas el estrés de estar yendo a la oficina o el estrés de tener toda de saber a qué hora sales y a qué hora entras. Una de las desventajas de trabajar en casa, por ejemplo, es que pues, si quieres hacer un trabajo profesional al grabar podcast, pues no puedes porque te interrumpen los gatos. Pero fuera de eso creo que sí ha sido un aprendizaje. A Rafa lo dejé al último porque yo recuerdo también que
justo cuando empezó esta onda del encierro, Rafa estaba aquí en México, ¿no? Y de hecho, una semana antes del encierro, Rafa y yo pasamos como una semana juntos, ¿no? Incluso estuvo yendo a la oficina y todo este rollo, antes de que como que oficializáramos que Rafa iba a integrarse con nosotros, y para él yo creo que ha de haber sido una experiencia aún más impresionante, porque al final del día tiene 10 años viviendo en Barcelona, ¿no? Y estaba en su casa. Santísimo Creador, que se murió. Pero cuéntanos, Rafa, ¿cómo te tocó a ti esta parte? Sí, bueno, realmente ha sido esto, ¿no? Sobre todo aquí en España, las empresas lo primero que han hecho es dejar de trabajar con la gente freelance, porque las empresas empezaron a hacer todo in-house. Entonces, automáticamente muchos de mis clientes empezaron a decir que no nos podían llamar, o sea, porque no se podía pagar a externos, todo tenía que hacerse internamente. Y eso a mí, pues, lo personal, pues, me pegó mucho, porque yo, pues, obviamente vivo de estos clientes, ¿no? Entonces, sí, ya tenía trabajando prácticamente un año y medio de esta manera remota. Entonces esta parte ya la había trabajado yo un poco antes, entonces no me fue tan complicado, ¿no? Pero sí fue un poco difícil esta parte de ahora qué voy a hacer, porque todos mis clientes y todas las empresas están intentando resolver tanto qué van a hacer con sus empleados, con los proveedores, si tienen que cerrar, porque fue muy difícil aquí en España. O sea, realmente se cerraron las empresas, se cerraron los negocios, se estuvo en cuarentena. O sea, eso no pasó en México, ¿sabes? Y de hecho aún todavía hay muchas empresas que las cierran, las abren, toda la parte pues de turismo y de hostelería. Se abren, se cierran, las discotecas cerradas, todo esto, ¿no? Entonces, por todos lados el diseño gráfico pues se necesita, pero ahora no se necesita, porque si no hay eventos, si no hay conferencias, si no hay, ¿no? Entonces no hay material para hacer. Correcto. No, y mira, para mí específicamente como cabeza del equipo, hubo una parte emocional muy, muy fuerte que me impactó, porque al final del día, cuando WR1 nació en mi casa, ¿no? Y operé en mi casa durante 5 años. Y haber crecido lo suficiente para tener un espacio laboral, una oficina propia, un lugar donde teníamos nuestro comedor, nuestra área de fumar para lo que fumamos, nuestros escritorios, nuestras sillas, y la convivencia con el equipo de una forma mucho más relajada. Para mí todo esto de regresar a casa tuvo un impacto no tan bueno, porque para mí era como un retroceso, ¿no? O sea, ya habíamos logrado salir, ¿no? Ya habíamos logrado hacer una plantilla, ya habíamos logrado además tener una dinámica de convivencia que siempre ha sido muy sana. Es algo que me gusta muchísimo de la agencia, que tenemos un muy buen equipo, que todos se llevan bien, ¿no? Y que hay mucho respeto y todo este rollo. Y regresar a casa para mí fue como si la agencia se hiciera otra vez chiquita, ¿no? En un nivel emocional. Entonces, si bien en los primeros meses estuvimos organizando y demás, sí recuerdo que como en mayo más o menos, la operación se cayó por completo, y me pasó lo mismo que a Rojo. O sea, yo podía estar dormida 12, 14, 15 horas al día, sin ningún problema, ¿no? Y volver a agarrar la cuestión de operación y decir, bueno, no me voy a derrotar y me voy a levantar y voy a hacer lo que tenga que hacer, fue un proceso para mí muy difícil, ¿no? Esa parte sí me pegó muchísimo. Pero bueno, al final del día creo que por ahí de junio, julio tomamos una decisión, digo que será un tema más a profundidad del siguiente podcast, de empezar a ampliar nuestra cartera de clientes y de salir adelante, ¿no? Financieramente también ha sido un reto, ¿no? Porque, pues sí, seguimos siendo una agencia pequeña, y esta agencia pequeña, yo soy muy organizada financieramente, ¿no? Como líder, siempre que hay una cuenta, siempre que se cobra una factura, siempre hay un pequeño pasito que se va a un ahorro.
y ese ahorro nos ha permitido seguir operando hoy por hoy y seguir teniendo al equipo completo, ¿no? Pero sueldos correctos, completos, bien, creo que llegaron hasta mayo. O sea, completos. Y de ahí para acá ha sido un batallar para, pues sí, para mí no es padre, para nada, saber que están todos muy, muy comprometidos con la agencia y que de cierta manera la remuneración financiera o económica no es la correcta, ¿no? Porque sí, si el equipo de trabajo podría yo ser muy fregona, muy lo que ustedes quieran, pero si no podría yo operar, porque yo sé lo que sé hacer yo, ¿no? Pero yo no diseño, yo no programo, yo no gestiono, o sea, yo no hago un chorro de cosas o no hago pautas, ¿no? O si pudiera hacerlo, ¿no? Si pudiera hacerlo, pues yo no es un trabajo de una persona solamente, ¿no? Entonces ha sido también un reto saber que tenemos que seguir pagando gastos fijos sin entradas financieras, que los clientes que teníamos cautivos cerraron puertas y que pues, por lo tanto no había entrada de facturación. Muy difícil, pero creo que algo positivo, que creo que es en lo que nos podemos enfocar ahorita, es que uno, el equipo está súper comprometido, ¿no? Y que todos desde nuestra trinchera queremos que el barco se vuelva a levantar y que estamos empezando a ver miras de ese levantamiento. Y dos, que nos ha dado oportunidad de hablar de una reestructura operativa, ¿no? O sea, desde cambiar sitio web, reactivar redes sociales y hacer salidas como esto, como el podcast o como los webinars. Entonces, no sé si alguien me quiera platicar sobre este cambio o esta nueva forma de operar de la agencia. Sí, en ese sentido creo que la organización financiera fue clave porque al final del día, si hay negocios que son de primera necesidad, que cerraron al mes de la pandemia, digo, siendo honestos, nuestro negocio, por mucho que nos guste, no es un negocio de primera necesidad, ¿no? La mercadotecnia es algo que siempre queda en segundo plano, ¿no? Uh-huh. Y sin esa planeación financiera, que a muchos negocios se los llevó ahora sí que se los llevó de cabeza, creo que esa fue una de las claves, ¿no? Muchos de los negocios que hemos visto que a raíz de la crisis se han mantenido es porque tuvieron una organización financiera sólida. Ojo, eso no quiere decir que necesariamente hayan tenido muchos fondos que los permitieran operar, ¿no? No. Sin embargo, pues aquí es y que es nuestro caso, ¿no? Básicamente es estirar el dinero lo más que se pueda. Me sentí como en un capítulo de La Familia Burrón, donde ya ven que la esposa tenía que estirar el gasto lo más que se podía para llegar a fin de mes. Así, tal cual. Un poquito, sí. Tal cual, ¿no? Y creo que es muy importante eso. O sea, al final del día, lo que nos queda de aprendizaje es a saber optimizar los recursos económicos, ¿no? Sí, porque yo creo que hay un punto en el que tú buscas la manera de volver a generar clientes, trabajo, y ves que nada, y eso, al final ahí sí que creo que hay un momento en el que tienes que sobreponerte a la depresión, porque no es que digas, yo me estoy en el sofá viendo la tele, ¿no? Y me la paso súper guay. Y me la paso súper bien. O me la paso paseando, ¿no? O sea, ¿sabes? Estoy aquí buscando la manera, contactando clientes, nuevos clientes, viendo, y nada. Creo que fue un momento en que las empresas también tuvieron que voltear y decir ¿qué hacemos? O sea, ellos estaban en su problema y no tenían tiempo de vernos a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora yo creo que poco a poco ya lo tienen más adaptado y ya empieza poco a poco a verse la luz. Pero sí la parte financiera es importante. Sí, no, y es que los primeros meses de la pandemia fueron para todos un pueblo sin ley, ¿no? De, ok, pues aquí primero déjame sobrevivo yo y después ya veo qué onda con lo demás. Sí, y había un montón de restricciones y un montón de cosas que la gente no sabía cómo gestionar, porque no había pasado, ¿no? Claro,
nos estábamos enfrentando a lo desconocido al final del día, ¿no? Exacto, sí, porque si lo comparamos con la pandemia de 2009, 2009-2010, 7, ¿no? 2009. 2009, no hay punto de comparación. O sea, no, 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 ni siquiera. ahí se cerraron operaciones 15 días. Y aquí contando ya llevamos 8 meses. Sí, no, y aquí dejándonos del lado de no, es que fue la cuestión gubernamental o los manejos, no, que no tienen nada No. que ver. Creo que uno, el virus es mucho más agresivo que el de en su momento la pandemia. Y dos, creo que el factor humano también jugó un papel crítico, ¿no? Porque, digo, esto se ha extendido más que nada por, en gran parte, la necedad, ¿no? Y al final del día dices, ok, es que ya quiero empezar a trabajar de forma normal, pero no puedes, ¿no? Y entiendo también a las personas, ¿no? Entiendo el factor humano que dice, pues es que si no abro, si no actúo, pues a fin de año no llego, ¿no? Y, híjole, eso es poner en la balanza ese tipo de situaciones de, ok, abrir y poner en riesgo o no abrir y perderlo todo, es súper, súper difícil, ¿no? Y creo que eso es en gran parte la razón por la que este tema se ha extendido ya 8 meses. Claro, pero bueno, enfocándonos un poco más en lo que nosotros hemos hecho como agencia, creo que nos hemos concentrado muchísimo en nuestros procesos internos y hoy por hoy seguimos trabajando muchísimo en cómo eficientar nuestros tiempos y nuestros procesos, ¿no? En que a lo mejor podíamos estar perdiendo 2 horas cuando podía ser un proceso de 1 hora, o en que podíamos estar invirtiendo media hora cuando es un proceso a lo mejor de 15 minutos. Y creo que eso nos está ayudando a tener una nueva visión, ¿no? Para poder abarcar aún más trabajo al mismo tiempo. Porque además creo que en este periodo hemos trabajado muchísimo, 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 ¿no? Desde, como mencionaba hace rato, un nuevo sitio web, un podcast, una serie de webinars, reactivación de nuestras redes sociales en LinkedIn, Twitter, que teníamos creo que como 3 años de no poner un contenido, volver a tener una estrategia para Facebook, abrir nuevos canales, ¿no? Que abrimos YouTube, ya abrimos Vimeo, ya abrimos Instagram, ¿no? Y este podcast que estamos haciendo. Por eso el podcast ya lo había mencionado, ¿no? Pero, o sea, empezar a ver, nuevas salidas para tener un escaparate un poco más amplio de los servicios. Y dos, a mí me parece súper clave que todos, porque todos teníamos la elección cuando llegó el momento de decir, bueno, no sé si se llega operacionalmente, la empresa es sostenible como estaba acostumbrada a ser sostenida hasta mayo, ¿no? A partir de esto, el escenario es incierto, ¿no? Esto es lo que se puede ofrecer y no hubo una persona que dijera que no. Ahí es más, sí. Se unió Rafa al equipo, o sea, en lugar de hacerlos más pequeños, Rafa se unió al equipo, ¿no? Yo la verdad es que valoré un montón esa situación. O sea, para mí fue como muy, voy a decir guay, muy chido que la gente se quedara, que la gente se pusiera la camiseta y que dijera, todos estamos en el barco y todos vamos a remar. O sea, aquí nada de que, ¿sabes? Eso a mí me pareció súper chingón, la neta. No, a mí me sigue pareciendo increíble. O sea es un agradecimiento yo creo que el que tengo con cada uno de los miembros del equipo. Sí, ¿no? Sobre todo porque yo escuchaba que te decías, somos como una familia, no sé si somos muy amigos, somos, ¿sabes? Y aquí realmente con este gesto lo vi, que sí es verdad, viendo. O sea, que no era solamente en palabras, ¿no? Sino que sí, en hechos también. Sí, no, y a nivel operativo considero que también nos ayudó mucho a optimizar procesos, ya sea tanto procesos internos como procesos de cara al cliente. Porque ya perdimos la costumbre de el correo, la junta que pudo haber sido un correo, ¿no? Y eso está súper padre porque nos ayuda también a aprovechar al máximo el tiempo. Sí, también creamos el equipo de diseño, que eso es muy guay, porque... Pues no sé, creo que mi trabajo no cambió mucho, no me vi tan involucrado
en este crecimiento digital, porque creo que yo seguía siendo parte del poco trabajo que quedó de los clientes. Solo me agregué a estas cosas como el podcast y hacer un par de artes de algunas cosas. Pero algo que mencionaba Jorge hace rato, de que si nuestro business queda en segundo plano a veces, creo que muchas personas se dieron cuenta que realmente no. Y al principio de la pandemia, como que sí pegó, pero como a los 2 meses la gente se dio cuenta que podía hacer cosas digitales, ¿no? Y empezaron a hacer un montón de cosas, empezaron a hacer conferencias, empezaron a dar conciertos, empezaron a promocionarse más. Yo me acuerdo que en Instagram seguía a varios restaurantes porque me gusta ver a la gente comer, y empezaron a sacar y empezaron a sacar sus anuncios de que ya tenían entregas a domicilio, y creo que nadie le había prestado atención a esta parte que nos puede ahorrar un montón de cosas, ¿no? Nos puede ahorrar un montón de tiempos, nos puede ahorrar distancias, nos puede ahorrar pues no sé, creo que fue interesante esta parte, y va a ser interesante ver qué tanto conservamos de esto cuando en 2024 regresemos a la normalidad. Correcto. Sí, pero No, y de hecho eso que mencionas, Rojo, de verdad sí es muy cierto, porque creo que debía haberlo refraseado de otra forma. No se consideraba como de primera necesidad, pero ya la pandemia obligó a, ¿no? Porque antes a lo mejor en los negocios chiquitos, en los restaurantes, pues, ¿cómo te llegaba el mensaje? Pues con el volanteo, ¿no? De, órale, vamos a volantear y ponernos en la esquina a repartir menús. Y ahora ves los anuncios en Facebook, ¿no? De restaurante Toñito abrió y tiene su menú y lo pone a tus órdenes. Creo que en digital podemos llevar muchas de las experiencias análogas, vamos a llamarlas de esa forma, y la pandemia sirvió mucho para ayudar a la gente a explotar realmente su creatividad y el verdadero potencial que pueden tener en áreas digitales. Yo creo que en algún punto las empresas tuvieron que abrirse a lo digital porque no quedaba de otra. Y las chiquitas, ¿no? Todas las personas. Ajá. Y de hecho, yo creo que es una cosa que era inevitable, pero que se estaba prolongando mucho, porque no queremos soltar ese tipo de estructura empresarial que es porque de no quieren jefes, salir de la no quieren comodidad. salir de su zona de confort. Claro, pero los jóvenes, los millennials y los más jóvenes todavía ya vienen empujando a esto. Y esto ya no va a parar, ¿sabes? No. Entonces, sucedió así y pues bueno, los adultos nos tuvimos que ajustar rápidamente y aprender que hay que usar apps, que hay que usar no sé qué, que hay que hacer un Meet, webinars, todas estas cosas, ¿no? Pero, y en un mes tuvimos que aprenderlo todo, porque si no estábamos fuera. Sí, correcto. A mí lo que me gustaría para ya ir concluyendo el tema es preguntarles a cada uno cuál fue su driver para decir si me subo al barco y quemamos las naves, ¿no? Si quieres, Fer, dinos desde tu lado qué es lo que te hace seguir aquí a pesar de pues, todo este proceso de cambios. Lo que me hace seguir aquí es que a lo largo de todo este tiempo yo he recibido apoyo de ustedes y enseñanzas, y siempre ha sido más, ¿no? Nunca menos. Entonces, por eso estoy aquí. Porque muy además, bien, independientemente de que los quiero, es eso, somos un gran equipo. Ay, qué lindo. ¿Tú, Rojo? Creo que lo dije el podcast pasado, pero creo que el lado humano de la agencia es lo que me invitó a seguir aquí, porque si bien la pandemia sacó lo mucho bueno de muchas personas, también sacó lo peor, ¿no? Escuchabas comentarios de empresas que corrían a sus empleados y que los corrían así sin nada, y se me hace muy, iba a decir una palabrota, muy ojete de su parte, y aquí no, aquí Trix, Jorge y los demás, creo que nos apapachamos entre todos,
Tricia, digamos que del lado financiero se sintió más, ¿no? Porque nos siguió apoyando, nos siguió invitando aquí a la agencia y fue esa la parte que me motivó. Muy bien. A ti, Hugo, que ya vas para 6 años con la agencia. Bueno, pues yo me quedé porque, pues para empezar, entré con ustedes en 2015 y pues no tenía experiencia en el área en la que empecé a trabajar. Me dieron la oportunidad y pues como no iba a ser recíproco, como no iba a quedar con la agencia, si ustedes, o sea, me dieron una oportunidad así de empezar mi vida laboral. Bueno, yo había trabajado antes, pero no en esta área. Y pues todo el apoyo que nos han dado a todos, o sea, más que un trabajo es como una familia, así lo siento. Muchas gracias, Hugo. ¿Y tú, Rafa? Bueno, yo creo que un poco nos une la amistad y además creo que en el momento que hablamos es verdad que unir las fuerzas era muy importante, ¿no? Sí. Entonces a mí me ha gustado mucho esta nueva área que estoy descubriendo porque para mí es muy nuevo todo lo de social media y estrategias digitales y todo esto, pero me encanta y estoy muy emocionado por aprender. Creo que esa es la parte, ¿no?, que más me impulsa. ¿Y tú, Jorge? Bueno, que Jorge es socio, ¿no? Pero pues también pudo haber dicho, ten tu changarro. Bueno, es que, a lo largo de 9 años, WRU ha sido el eje fundamental de mi vida. WRU para mí es mi familia, es mi esposa, es mi hermana, son mis amigos, es mi hijo. Ese es el primero, ¿no? Que cómo puedes tú echar por la borda básicamente lo que has construido a lo largo de una tercera parte de tu vida. En ese sentido yo me rehusé por completo a... Y el segundo, un poquito más sórdido, es que tengo el mal hábito de comer 3 veces al día. Entonces, pues sí, como... Hay que buscar la forma de sostener ese hábito, ¿no? Muy bien. Pues bueno, nos encantaría escuchar a toda la gente que nos está viendo o escuchando a través de nuestras diferentes plataformas digitales. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia? Si tienen algunas preguntas o sugerencias o temas que quieran retomar en este podcast semanal que estamos haciendo como agencia digital. Yo soy Tricia y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio 5, donde vamos a hablar un poco de expansión. Si quieren, despídanse todos, muchachos. Ya saben el orden en que los tengo. Rojo, Rafa, Fer, Hugo y Jorge. Yo al final traigo el de la basura de fondo. Déjenme al final. Ok. Estas son de las cosas que la pandemia no dejan buenas, ¿no? Rafa. Bueno, es importante que se lleven la basura. Bueno, como dijo Tris, si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, nos las pueden dejar en los comentarios o algunas cosas, ¿no? En YouTube, por ejemplo. Y nada, nos vemos en el próximo podcast y encantado de estar con ustedes otra vez. Pero, ¿sí? Bueno, pues sí. Escúchenos y nos necesitan, por favor. Entonces, síganos escuchando, síganos viendo y coméntenos lo que quieran escuchar o ver. Huguito. Pues no, es mi primera participación, entonces quiero estar más participativo en las siguientes emisiones. Y pues síganos. Hugo, estás muteado. Yo voy a hablar por él. Nos encanta todo, el trabajo es muy interesante. Ya lo escucharemos. Ya escucharemos lo que dice en el audio. Exactamente. Entonces, perfecto. Y Jorge, entonces. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues si tienen alguna duda, ya pueden dejarnos un comentario acá en el canal de YouTube o escribirnos a contacto@wru y estaremos respondiendo todas sus dudas, comentarios y aclaraciones al respecto de los temas que veamos semana a semana en el podcast del equipo.
Ya se me fue. Sí, ya vi que te echaste un rollo. Y bueno, recuerden que nosotros somos WRU, que nos pueden encontrar en nuestro sitio oficial, wru.com.mx, que también tenemos un perfil en Twitter que es WeRUnlimited, que también contamos con Instagram como WRU Oficial, que también tenemos un fanpage, WRU en Facebook. En LinkedIn también nos encuentran como WRU y en nuestro canal de Vimeo también como WRU, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. 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 Chao, arrivederci. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.